Muy buenas, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Caritas in Veritate desde la página de Memes Católicos. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, Padre Yair, muy buenas noches con todos. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos un sábado más para hablar de temas de los cuales, pues, nadie habla. ¿eh? Hay que tocar más que nunca temas que van en contra de las modas modernas. Sí, pues, y hoy el tema, ¿cuál es el tema de hoy? Pues hoy día hablaremos de redes sociales. La Iglesia y las redes sociales. A la luz del decreto interminífica del Concilio Vaticano II. Está Muy bien. perfecto. Padre, una consulta, ¿este documento de qué año es? El año 63, Hmm. 1963, es decir, dentro del Concilio Vaticano II. Lo que vamos a hacer entonces es tirar de él Muy buen para ejemplo. buscar cómo es que a la luz de este documento podemos pues tratar las redes sociales, Facebook, Instagram y demás que hoy están de moda. Todas las plataformas en las cuales nos desenvolvemos los católicos, no solo los sacerdotes, sino los laicos, Claro. religiosos, etc. Bien, entonces creo que hay que empezar con una oración y empezamos pues con el documento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Padre, Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces empezamos con el documento. Es importante lo que dice la introducción del documento, que habla, dice que entre todos los inventos maravillosos de la técnica, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, por medio del ingenio humano y con la ayuda de Dios, Dios le da a sus hijos adoptivos, desde el bautismo, bueno, también al hombre, le da dones, le da gracias, y, y el hombre se vale a partir de las cosas creadas, eh, crecer, inventar cosas, y ha extraído de las cosas creadas, y la Madre Iglesia acoge estos inventos y fomenta con solicitud a aquellos que atañen especialmente al espíritu humano. Y también nos abren caminos para comunicar con facilidad distintas noticias, variedad de noticias extraordinarias, sobre todo ideas en cuanto a la doctrina y de todo tipo también. Entre tales inventos, como dice el mismo decreto, están en el cual llegan a no solo a muchos individuos, sino a multitudes, o sea, prácticamente a toda la sociedad. ¿Quién hoy no se conecta por medio de las redes sociales? Por medio de los, ¿quién no se comunica a través de los medios de comunicación social? Por la prensa, cine, la radio, la televisión, el internet, ¿no? Dice, y otros similares, dice el decreto. Por ejemplo, el que más se usa hoy, lo que más se usa hoy son las diversas plataformas, como dijo hace un momento Carlos, está en Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, en YouTube. Y estos pueden ser llamados con razón medios de comunicación social. Entonces la iglesia también usa estos medios rectamente para proporcionar valiosas ayudas al género humano. Bien. Y bueno, esto que hablas del género humano es interesante porque ese tema de la expresión de nuestra perspectiva del mundo ha estado desde el inicio de la humanidad. Tenemos las pinturas rupestres que de alguna u otra forma servían para representar la cosmovisión de la tribu, la cosmovisión tribal, como también servía como medio de comunicación de los conceptos que se daban de la realidad, es decir, para educación. Estas dos cosas que tienen el manifestar humano se ha venido dando a través de la historia. Es por eso que el hombre no se conformó con pintar unas cuevas,
De allí comenzó a decir, oye, yo no quiero que comunicarme y que lo que yo expreso, lo que yo pienso, siento, se quede y se borre en el tiempo. Lo quiero plasmar para siempre. Eso es un pensar humano. Eso es propio, pues, del ser humano, dejar las cosas para siempre. De hecho, dicho sea de paso, esta es una de las cosas que más ha perdido la sociedad. El para siempre ya no es común. Eso es muy humano. Es por eso que de allí empezaron, pues, a escribir. El pensamiento ya no es algo que es propio, queda aquí y aquí muere. No, no, no. Con la escritura el pensamiento comienza a hacerse eterno. Los copistas lo hacen que sean sempiternas, más bien. Con, poco después, las pinturas se hacen más trabajadas, llega a la radio, después lo que hablabas en la radio queda grabado, después se inventan pues estos medios por los cuales puedes grabar tu voz y reproducirlos en otro lugar y sacar 1000 copias, después viene la imprenta y bueno, etcétera. A lo que voy es que el hombre ha querido patentar siempre su modo de ver el mundo, aunque no siempre ha sido la correcta. Pero esto es muy humano. No podemos perder de vista, ya que vamos a empezar a hablar de las redes sociales, es que las redes sociales pertenecen a este mismo grupo de manifestaciones del ser humano para plasmarlas para siempre. Sí, muy bien lo que dices, es clarísimo. Y hoy la iglesia usa estos medios de comunicación, principalmente hoy las redes sociales, donde no solo jóvenes, niños, adultos, ancianos, se comunican, se informan, se forman a través de los medios por medio de las redes sociales. Entonces, vamos a citar algunos capítulos del decreto de Itemerífica que vendrán en nuestra ayuda y en nuestra formación, en la formación de todos aquellos que nos están viendo de sus hogares. El número 3 de la Itemerífica dice, la Iglesia Católica fundada por Cristo, el Señor, para llevar a la salvación a todos los hombres y en consecuencia urgida por la necesidad de evangelizar, considera que forma parte de su misión predicar el mensaje de la salvación, con la ayuda también de los medios de comunicación social, enseñar a los hombres su recto uso. Esto lo viene haciendo la Iglesia, lo vienen haciendo sacerdotes, laicos, y hay que darle un recto uso. Entonces, la misión de evangelizar no solo es del sacerdote. La misión de evangelizar de diversas maneras, y en este caso que estamos hablando de las redes sociales, es de todo bautizado. Cuando hemos recibido el bautismo, desde el bautismo hemos escuchado que somos sacerdotes, es decir, sacerdocio regio, que nos hace formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? El cuerpo místico de Cristo. Somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Por qué somos profetas? A veces se malinterpreta o se entiende mal que se piensa que el profeta es el que te anuncia el futuro. Tantas veces se escucha a través de los medios de comunicación que el profeta anuncia solo el futuro. No, los profetas a la luz de la Sagrada Escritura no solo anunciaban el futuro, sino el presente. Llamaban a la conversión, formaban, instruían, predicaban al pueblo, en este caso de la antigua alianza, en el Antiguo Testamento. Entonces si nosotros desde el bautismo somos profetas, estamos llamados a anunciar el Evangelio a toda la creación. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, como dice el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros, a través de las redes sociales, no solo podemos, debemos evangelizar. Evangelizar porque el hombre de hoy está alejado de Dios. En muchos países ya los católicos no somos la mayoría. Entonces es necesario evangelizar. Pero para evangelizar es necesario formarnos, es necesario coger la Sagrada Escritura, es necesario conocer el magisterio de la Iglesia, es necesario leer, escuchar la predicación de los papas, de los santos padres.
claro, poco a poco, ¿no? Esto no es de la noche a la mañana. Es conocer también no solo las verdades fundamentales de la fe, es de la fe a la luz de la teología, de la tradición de los padres de la iglesia, etcétera, sino también conocer la doctrina social de la iglesia. Bien, sí, y esto de la doctrina social de la iglesia hoy se nos hace urgente, porque el católico parece que, como alguna vez le dijeron a uno de los filósofos antiguos, presocráticos, de tanto ver el cielo, terminó cayéndose a un hueco. Y es porque el, el- el católico debe apuntar siempre al cielo sin dejar de ver dónde pisa. Y hoy, al parecer, es totalmente lo contrario. Hoy ya no importa dónde pisas, solo importa el fin. Lo que no saben es que número uno, es que está el mandamiento del amor. Aunque está en segundo lugar, el mandamiento del amor al prójimo implica el mejor bien para el prójimo. Ahora, el mejor bien para el prójimo no es acaso el construir un mundo ideal donde el prójimo viva de la mejor manera posible. Ahora, esta construcción de este mundo no lo deberíamos estar planificando y trabajando por el simple hecho de amor al prójimo. Pues todo se desprende de este gran misterio de que Dios es amor. Bueno, esto pasa cuando desligas ferrazón, tiempo, eternidad, tierra, cielo, como si fueran cosas no comunicadas. Esto es culpa directa del posmodernismo, que es de alguna manera un ateísmo práctico teórico. Bien, pero bueno, ¿y qué más nos dice el documento? Bueno, ante todo, para eso es necesario, como decías, el amor, pero ¿por qué la iglesia, a veces dice, no, la iglesia, tantos documentos, ¿para qué lo hace? Solo para adoctrinar, algunos dicen, no, la iglesia te lava el cerebro, etcétera, pero es para la salvación de las almas. Es decir, si nosotros comenzamos a evangelizar con una recta intención, con una buena formación para la educación cristiana de quien no conoce a Cristo, estamos ayudando en la salvación de las almas. Y esto nos compete a los pastores, nos compete instruir y gobernar a los fieles. De tal modo que ellos mismos, como dice el mismo documento, también con la ayuda de estos medios alcancen la salvación. Supongamos, puede haber, por ejemplo, aquí nos ven mucho de Latinoamérica, Claro. o de Hispanoamérica, de repente hay lugares donde no llegan los sacerdotes, o de repente a lo mejor tiene la posibilidad de internet, pero no tiene la posibilidad de que el sacerdote llegue al menos los domingos a confesar y celebrar la misa. Entonces puede ayudar estos medios de comunicación. Si tenemos una formación católica, puede ayudar a la salvación de muchas almas. Si nosotros evangelizamos también por las redes. Pero eso también nos compete instruir y gobernar a los fieles. Ahora, como sacerdote, ¿estoy formando a los fieles de la parroquia? ¿Estoy velando por lo que leen, por lo que publican, por cómo se instruyen, por cómo se forman, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo de pandemia que probablemente duren muchos meses más? Entonces, es nuestra función como pastores, como ministros ordenados, pero también es función como ustedes, como laicos, como seglares, que se forman. Entonces debemos tener un pensamiento único, porque la verdad es una, absoluta. La verdad no es relativa, cada quien no tiene su verdad. La verdad es una. Me centro en la formación, porque es necesaria. Así como es necesario recibir los sacramentos, también es necesario formarnos. Porque si no tenemos formación, podemos dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina
que se da a través de los medios de comunicación social, de las redes sociales. Y sucede, y con mucha pena digo que sucede que muchos católicos, como no tienen información, al menos básica, siguen cualquier página que van en contra de la fe cristiana, en contra del magisterio de la iglesia, en contra de la doctrina social de la iglesia, y lo publican. Y lo publican. Ese es el punto. Es por eso que hemos visto que es importante este tema, tocar la iglesia y las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que, como te decía, ¿no? ¿De qué nos alimentamos? ¿De qué nos estamos formando? ¿Estamos escuchando la voz de Dios o la voz del maligno? Bueno, sin ir tan lejos, la naturaleza del hombre es relacional. De hecho, el ser humano por naturaleza se relaciona con todo y de alguna manera todo le influye, absolutamente todo. No lo determina, pero sí le influye. Es en este contexto en que el ser humano debe tener más que nunca cuidado, porque hoy, a diferencia, por ejemplo, del siglo XVI, la forma de que nos influyan es constante y de hecho es mucho más directa. ¿Y por qué digo esto? Anteriormente, para tú ser influenciado por la sociedad era a través de los libros, del arte, de la prédica, la oratoria. Pero hoy eso ya quedó en segundo plano. Hoy te dejas influenciar en cada segundo solamente por este aparatito. Constantemente lo estamos mirando. De hecho, en cuanto más estemos pegados a este aparato, más nos dejamos influenciar por él. Ahora, no estoy diciendo que el aparato sea malo, que el celular sea malo. Lo que sucede es que el celular no es ni bueno ni malo, sino depende del objeto por el cual lo estoy usando. Todo tiene un sentido, tiene un porqué, todo tiene un orden. La visión teísta del cosmos es que todo tiene un orden, absolutamente todo. Todo tiene un lugar, todo tiene un contexto. Y si tú le quitas ese orden a las cosas, lo estás desnaturalizando. Estás yendo contra la naturaleza. Es viciarlo. Es buscar su propia destrucción. Entonces, no podemos olvidarnos que el ser humano busca dos principios elementales, la verdad y la bondad de las cosas. La bondad a partir de la verdad y la verdad para que en nuestra voluntad sea muy bien movida hacia aquello verdadero y lo vea como bueno. ¿Por qué digo todo esto? Porque no todas las páginas, no todas las personas que están en Facebook y diferentes redes tienen ideas buenas. Sería interesante ver, por ejemplo, que en Facebook hasta el día de hoy existen páginas que son pronazis. Es interesante ver que hay grupos cerrados que están a favor de la pedofilia. De hecho, sacaron su banderita. Y esto, si te estás escandalizando, es porque has estado cegado ante una realidad. Que las redes sociales, dejadas a la libertad como si todo fuera bueno, como si toda expresión sea buena, lo que sucede es que las ideologías hoy más que nunca tienen más poder. Pero bueno, ¿qué más nos dice? Sí, número 4. Número 4. De dicho decreto. Dice, para el recto uso de estos medios, es absolutamente necesario que todos los que los utilizan, conozcan las normas del orden moral en este campo y las lleven fielmente a la práctica. Es interesante. Nosotros conocemos realmente la moral cristiana. ¿Para qué es necesario formarnos? Y luego publicar
Primero, en la cuestión de bioética, por ejemplo, ¿qué razón de la fe, a la luz, claro, de la bioética, de la moral cristiana, podrías decirle a un familiar o amigo o compañero del colegio o de la universidad si sabes que va a abortar y no es católico, o es ateo, o agnóstico, o agnóstica, etcétera? Si le decimos solo que es pecado, probablemente se rían, pero si le damos una verdad fundamental al respecto, a la luz de la ciencia, a la luz de la bioética, para eso es necesario formarnos. Para eso es necesario también luego para dar respuestas a través de las redes sociales. Por otro lado, ejemplo en nuestro país, estamos prácticamente a puertas, a unos meses de las próximas elecciones presidenciales. Y hemos visto que ha habido católicos que han apoyado, por ejemplo, a proabortistas, a movimientos que espero que sea sin saber, que a través de la historia, o sea, movimientos políticos que a través de la historia de la humanidad siempre han dicho que han ido en contra de la iglesia, por ejemplo, el izquierdismo, ¿no? El comunismo dice que la religión es el opio del pueblo, y hoy por hoy promueven el aborto, el pro LGTBI, etcétera, etcétera. Entonces, si como católicos no estamos bien formados, podemos seguir cualquier página, por un lado. He visto católicos que comparten páginas sin saber, espero, que son pro LGTB. Por ejemplo, el Día de la Hispanidad, que fue el 12 de octubre, algún católico publicó, o católica, no recuerdo bien, el más grande genocidio en la historia de la humanidad fue la Santa Inquisición, por ejemplo. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, al Museo de la Santa Inquisición en nuestra ciudad de Lima, el lugar donde fue, no fueron miles, ni millones, ni cientos, sino fueron 32, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el fin de estas personas que dicen que fue el más grande genocidio a través de la historia de la humanidad? Si lo dice la historia, vamos al Museo de la Inquisición, ahí está al lado del Congreso de la República, y los mismos historiadores, hay personas que han publicado libros, personas que son católicas y personas que no son católicas. Y estoy seguro que muchos de los que trabajan en ese lugar no son católicos, pero te enseñan la verdad que es una, que no es relativa, es una. Entonces, ¿a quién les creemos? Entonces, para eso es necesario que formemos el criterio como católicos. Por eso que es necesario no solo formarnos, que es importantísimo conocer los sacramentos, saber de los sacramentos, vivir los sacramentos, conocer la doctrina de la iglesia, pero también es necesario conocer nuestra historia como católicos, también es necesario conocer la moral como católicos, la doctrina social de la iglesia, la bioética, que son los temas fundamentales Entonces, si yo como católico, como laico, como joven, como adolescente, como universitario o como matrimonio, pierdo el tiempo en mis tiempos libres en vez de formarme o informarme, pierdo el tiempo en leer otras cosas, podría aprovecharlas para ayudar en la salvación de las almas y dar una razón de los temas actuales a la luz de la fe. Lo que dices, creo que uno de los puntos que más me da curiosidad es que muchos no se percatan de que si bien es cierto, hay muchas cosas, muchas ideas que son buenas,
pues las ideas fuera de su contexto terminan siendo un pretexto. Para dar un ejemplo, Hitler, por ejemplo, era un amante de los perros. Yo estoy seguro que si Hitler abriera una página de Facebook actual sobre el amor canino, muchas personas le estarían dando like sin que se den cuenta que detrás de eso hay una ideología nazi. Ahora, esto cuidado, no quiero decir que toda aquella página que promueva el cuidado de los perros abandonados y que realmente hay un maltrato animal, quiere decir que detrás hay una ideología. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que siempre hay que buscar, hay que ver aquel contexto por el cual se está publicando algo. El ejemplo más claro es, por ejemplo, me parece que hace unas 2 semanas vi una publicación de un grupo abortista. Yo no sabía que era abortista, ni siquiera había señas de que estaban a favor del aborto, donde publicaban propuestas para que hubiera una mejor educación de los niños. Eso me pareció interesante, una educación de los niños en temas financieros. Eso está genial. Los temas financieros en temas de educación están un poco pues abandonados, perdidos entre teorías económicas y otras cosas. Lo que me pareció interesante es que pasado de ver esas 2 semanas, casi comparto, menos mal no lo compartí, me di cuenta pues que esta página lo seguían un montón de personas que públicamente son pañuelos verdes, es decir, pro aborto. Y al poco tiempo comenzaron a dar un curso sobre el correcto uso de los anticonceptivos para la planificación familiar, dentro de los cuales era un curso, un taller, perdón, para recibir gratuito de parte del Ministerio de Salud de acá de mi país, la entrega gratuita de pastillas al día siguiente, y perdón, me estoy confundiendo de esta, con unas inyecciones o unas cositas que se ponen en la piel, por lo cual pues te vuelves, ya no puedes concebir. Esto atenta totalmente contra la moral. Y pues toda esta ideología detrás, ¿cuál era la pantalla? La educación financiera. De igual manera hay que tener cuidado con los partidos, que pueden tener muy buenas ideas. Para dejarlo un poco más claro, yo creo que no hay ningún partido que descaradamente diga no queremos ayudar a los pobres. Todos los partidos políticos quieren ayudar a los pobres, pero no por eso todos los partidos políticos son buenos. Hay ideas más allá que esas que nos presentan. Todos los partidos políticos están en contra de la corrupción, pero no por eso todos los son buenos. Todos los partidos hoy por hoy están a favor de la democracia, que es el orden social pactado entre todos nosotros aquí en Latinoamérica, pero no por eso quiere decir que todos los partidos son buenos. Hay ideas detrás, muchas veces ideologías, que son las que van a primar al momento de juzgar. Bueno, y así pasamos al siguiente punto. Bueno, ante lo que dices es importante porque tiene mucha relación con el segundo punto. El punto 6 dice, la segunda cuestión contempla las relaciones que median entre los llamados derechos del arte y las normas de la ley moral. Dado que las crecientes controversias sobre este tema tienen muchas veces su origen en falsas doctrinas sobre la ética y la estética, y el Concilio declara que debe ser respetada por todos la primacía absoluta del orden moral objetivo, puesto que es el único que trasciende y compagina congruentemente todos los demás órdenes de las relaciones humanas. Ahora, esta segunda cuestión, en el número 6, ante las controversias que hay. Si yo sé que es un tema, si lo que yo pienso publicar o estoy leyendo es un tema controversial y dudo al respecto, es necesario, primero, preguntar a un sacerdote, a un laico que ustedes vean que tiene formación, una buena formación, porque los hay. Por ejemplo, ¿no? Yo no, todo no lo sé,
Hay cosas que no las sé y se las pregunto a otro sacerdote de mayor edad, o se las pregunto a Carlos, o Carlos a veces me pregunta a mí, etcétera. Y entre nosotros nos ayudamos, porque no lo sabemos todo. Ahora, ¿qué tengo que leer? ¿Qué páginas, por medio de qué páginas yo me puedo formar y encontrar la verdad al respecto en cuanto a los temas de actualidad que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con nosotros? Entonces, ¿qué páginas? ¿Qué tendría que ver? ¿Qué tengo que leer? Primero, el magisterio de la iglesia, ¿no? Está en la página del Vaticano, la página oficial, Vatican Bar. Y puedes encontrar temas, diversos temas. Temas sobre el aborto, temas sobre la ideología de género, temas sobre el comunismo, sobre la teología de liberación, etc. Sobre bioética, está. Sobre Sagrada Escritura, está. Otras páginas, puede ser que cueste leer, pero también hay páginas de sacerdotes y laicos que pueden ayudar a la formación. Por ejemplo, dentro de esta página, de católicos, a veces el tío Memes hace entrevistas o temas con otras personas y que pueden venir en ayuda para su formación. Claro. Está, por ejemplo, por otro lado, Fray Nelson Medina, padre Javier Olivera Rabasi, el laico Alberto Bárcena, que habla temas que poco se tocan y que da miedo tocar, como por ejemplo la masonería que se quiere introducir en la iglesia, el nuevo orden mundial. Yo les recomendaría mucho leer a Bárcena, Alberto Bárcena, que es buenísimo, es un laico. Conoce mucho de la historia y mucho sobre también el protestantismo en la historia. Temas sobre bioética, sobre el aborto, sobre la ideología de género, sobre el lenguaje de género que se está introduciendo, por ejemplo, en nuestros países, que quieren introducir sobre todo en las escuelas, en los colegios. ¿Quién toca este tema, por ejemplo? ¿Qué le podríamos decir al respecto cuando quieren cambiar la currícula escolar, por ejemplo, en nuestro país? Que ya se ha querido cambiar la currícula en nuestro país. Y algunos, sí, porque se tiene que quitar el curso de religión. Ah, sí, es cierto, se tiene que quitar el curso de religión, entre comillas. Pero ¿tú sabes lo que quieren introducir? ¿Sabes lo que les quieren? En la currícula decían, se le tenía que enseñar a los niños a masturbarse, a tocarse. Tú decides si eres varón o mujer, etcétera, etcétera, y tantas cosas. Entonces, para eso es necesario formarnos no en cualquier página, sino con una recta doctrina. Por ejemplo, en cuestiones de bioética, aborto y lenguaje de género, la página de Juan Carlos Monedero, ¿no? jcmonedero.com, de Argentina. Que de hecho le mandamos cordial saludo a nuestro amigo Juan Carlos Monedero. Uno de los mejores apologetas de Latinoamérica, Dante Urbina. Por favor. Y también, obviamente, le mandamos un saludo que hace poco ha estado con nosotros. Y bueno, él es de las personas, como muy bien lo dijo el padre, si algo no sabemos, pues ya sabemos a quién recurrir. Claro, por ejemplo, ¿no? Dante habla cuestiones sobre la existencia de Dios a la luz de la razón, el tomismo y diversos temas. Tiene debates contra filósofos ateos, contra musulmán, no sé si tiene contra algún protestante, pero tiene numerosos debates. Últimamente está sacando videos más cortos, tiene videos de 1 hora, de hora y media, y se los recomendamos. O sea, páginas hay por medio de YouTube, no sé si te tiene en Facebook, buscas en Dante Urbina y tienes todos sus videos desde hace años, desde hace más o menos 6, 7, 8 años, si no me equivoco. Entonces, si tú dudas de alguna página, acudes al sacerdote de tu parroquia, preguntas, ¿no? Preguntas.
Esta página también tiene cosas muy interesantes. Entonces es necesaria nuestra formación, sobre todo por los temas controversiales. Pero lo más importante, uno, primero para evangelizar, pero también para dialogar con el hombre de hoy. Es necesario que como católicos sepamos dialogar con el hombre de hoy que no cree en Dios, que tiene ansia de verdad, de encontrar la verdad, deseos de encontrar la verdad, pero que ha sido arrastrado por cualquier viento de doctrina. Y para eso es necesario formarnos, para eso es necesario dar razón de nuestra fe y dar razón de nuestra fe a la luz de las verdades fundamentales tanto de la bioética como de la política, como de la doctrina social de la Iglesia, y las verdades, claro, de la fe en cuanto a la teología y el magisterio. Es necesario, pero ojo, hay que tener en cuenta algo. Cuando tú publiques algo que va de acuerdo al magisterio de la Iglesia y buscas la fidelidad, te van a atacar. Van a publicar en contra tuya. Pero no tengas miedo. Más vale agradar a Dios que a los hombres. El que busca agradar a Dios, en muchas ocasiones va a desagradar a los hombres. Al hombre que no quiere vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Me ha sucedido a mí, le ha sucedido a Carlos, y le ha sucedido a otros amigos. Te van a perseguir. Pero ten en cuenta que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Y en qué consiste el temor del Señor? El santo temor de Dios. En buscar agradar a Dios. Si quieres la sabiduría, busca ser fiel a Cristo y ten en cuenta que te van a perseguir. Ten en cuenta que van a tratar de fundamentar en contra de lo que publicas de acorde a la verdad. Claro, y bueno, ante lo que estás diciendo, padre, es importante traer a colación lo que bueno, aquí tiene insignia de top fan, Milton Rafael Álvarez. Dice algo muy cierto. Infortunadamente, también hay sacerdotes mal formados o deformados en cuestiones de recta doctrina. ¿Por qué es importante traer a colación esto que ha comentado? Porque la sabiduría no solamente juzga aquello que va a recibir, sino de quién lo recibe. Esto es importantísimo, porque así como un partido político te puede vender una idea sin presentarte el contexto, de igual manera una persona te puede presentar una idea sin presentarte su contexto. Y cuando te enfrentas, cuando te toque con el contexto, si no estás preparado, te come vivo. El contexto, el relato de la persona, importa mucho. Es por eso que debemos buscar, o sea, no debemos conformarnos con el sacerdote que tenemos. Debemos buscar al mejor. No nos podemos conformar con una misa. Debemos buscar la mejor misa, con la mejor prédica. Hoy, aunque antes no era tan relevante ese punto, porque por el tipo de formación, las épocas, los libros que se leían y todo, pues uno podía ir más confiado. Hoy por hoy es muy peligroso ir a una iglesia, es muy peligroso, porque no sabes qué contextos se están metiendo. Es peligrosísimo. Como experiencia, recuerdo que fui el año pasado, el miércoles de ceniza, a una iglesia en el centro de Lima, aquí en Perú, donde el sacerdote dijo que, justo estaban las noticias pues del coronavirus, dijo que, bueno, eso sí este año, ha pasado el tiempo volando. Bueno, básicamente dijo que el católico bien formado sabía el origen de cómo era la Eucaristía para los primeros cristianos. Y como la iglesia debía volver a los primeros tiempos, debía desechar la forma de comunión arrodillada y en la boca. Debíamos regresar a las fuentes, hay que volver a la comunión en la mano. Terrible.
realmente terrible. Esa prédica es, lo siento, no hay por dónde defenderla. Se está negando, pues, las perfecciones que la iglesia ha ido alcanzando por medio de la historia, porque la iglesia se ha ido perfeccionando. Así como hay un modernismo, lastimosamente, también hay un arcaísmo, donde todo lo arcaico es hermoso, y por tanto debemos volver a ello. Pues si tanto adoran ese arcaísmo, hay que destruir, pues, el Vaticano, pues los primeros cristianos no construyeron ninguna ciudad vaticana. Hay que volver a las catacumbas, ningún cristiano construía templos tan hermosos como los que tenemos heredados a través de nuestros padres. De hecho, no deberíamos ni siquiera usar redes sociales. Bueno, este arcaísmo es peligrosísimo. Es por esto que invitamos, por lo que ha dicho el padre, y gracias Milton por esta muy buena aportación, es necesario buscar lo mejor, escuchar en lo posible al mejor. Bueno, y ahora, ¿qué dice el siguiente punto? Bueno, te quería precisar ante lo que había dicho. Claro. Claro, a veces, como sacerdotes o leemos poco, o veamos algunas cosas que son importantes y fundamentales como para saberlas y vivirlas como sacerdotes. Y por ejemplo, ante lo que has dicho, yo lo dijo el Papa Benedicto en algún momento, Benedicto XVI, no hemos entendido la verdad del concilio. Es decir, no, a veces no hemos recibido, incluso dentro de la iglesia, lo que realmente quiso decir el concilio, sino que nos hemos dejado guiar por el concilio de los medios de comunicación. Y en su mayoría, el concilio de los medios de comunicación nos invita a una ruptura, ¿no? No hay una renovación en la continuidad, sino una ruptura con la tradición. Pero también, por otro lado, está los que piensan en la congelación, en quedarnos en el tiempo. Con esto no estoy rompiendo, pero sí la renovación en la continuidad de la que habla el concilio, la que hablan los teólogos, es muy importante. Estamos renovando, pero estamos continuando. Tenemos que continuar lo que seguíamos haciendo. Y eso es un tema amplísimo. ¿No? Continuar lo que seguíamos haciendo. Todo, incluso los sacramentos. Bueno, y continuamos. El número 8, ya me paso el número 7. Vale. Puesto que hoy día la opinión pública ejerce un poderosísimo influjo, dice el número 8, en la vida privada y pública de los ciudadanos de todos los sectores. Es necesario que todos los miembros de la sociedad cumplan sus deberes de caridad y justicia en este campo. Así, la ayuda de estos medios se esfuercen por formar y difundir una recta opinión pública. Para eso, queridos hermanos, es necesario formar nuestro criterio. No todo lo que nos dice, como dijo en su momento Carlos, los medios de comunicación, las redes sociales, todo lo que se publica en diversas páginas es verdad. No todo es verdad. Muchas veces se ha encontrado publicaciones, incluso de páginas católicas conocidas, llenas de falacias, llenas de medias verdades, que son peor que mentiras. Entonces, es necesario analizarlas. ¿Qué tan cierto es? Cuando tú leas algo o veas algún video que no estás seguro o segura de la verdad que trata de decir, entonces es necesario preguntar, indagar. ¿Por qué? Porque puedes asumir
algo como si fuera verdad cuando de repente hay una media verdad o es una verdad que va en contra de la fe. Y ante eso, pues, hay que tener mucho cuidado. Muy bien lo estamos tratando. De igual manera, solo para hacerles recordar, bueno, Milton dice, se refiere a aletheia, ¿verdad, padre? Pues tal cual, la aletheia, ¿no? De hecho, esto me hace acordar mucho a este, en el infierno habían dos ríos, ¿no? Unos ríos, unos riachuelos. Uno de ellos era uno que tomabas y te olvidabas de tu vida pasada, que es el Theos. Y después, cuando le agregas el prefijo a, o sea, negación, lo que están diciendo los griegos es el recordar, el de redescubrir algo. Es el quitar aquello, el velo que no te permitía ver aquello que está detrás. Tal cual, Milton. Pero ya para terminar con esta idea, tener mucho cuidado con un reto. Por ejemplo, ahorita, todas las personas que nos están escuchando, comentan y han dado un like o me encanta o cualquiera de estas reacciones, sería interesante poner, no se pongan aquí, las 5 páginas de Facebook que más siguen o los 5 canales de YouTube que más tiempo le dedican. ¿Por qué les digo esto? Porque es interesante ver, por ejemplo, me acuerdo haber visto una prima que sigue a una pareja de casados según que se casan, que renuevan que se casan, no es renovación, que se casan año tras año, que son muy famosos, uno es un cantante y la otra es una hija de un cantante, que ya me olvidé sus nombres, que, vamos, no estoy pendiente de ellos. Lo que da preocupación es que los jóvenes estén formándose en amor con respecto a una pareja con estas ideas. Porque detrás de esa fachada de amor está la idea de una secta. Y esto los jóvenes no lo ven. Si aquí hay algunos padres, vale, ya me acordé, Camilo, ya me acordé del tipo. Muy bien, lo digo con nombre, porque por aquí vi un comentario, ¿qué hacer con las páginas que son anticatólicas? Bueno, esas son más sencillas, las publicas y dices, por tal punto, tal punto, tal punto, no son católicas. Pero ¿qué pasa cuando no son evidentes? Como esta pareja que es Camilo y... me olvidé el nombre de la chica, creo que se llama Luna o algo parecido. ¿Qué hacer allí? No es tan evidente la cuestión. Pues lo que tienes que sacar a la luz es la idea que tienen detrás, esta secta que vende y que se vende a través de este amor de fachada o de portada. ¿Bien? Está muy bien lo que he dicho. Está muy bien. El número 10 de este decreto dice, los destinatarios. Somos nosotros, son ustedes los que están en sus hogares, sobre todo los jóvenes. Procuren acostumbrarse a la disciplina y a la moderación en el uso de estos medios. No podemos estar todo el día en los medios, en las redes sociales. Pongan además empeño en comprender a fondo lo oído, lo visto, lo leído. Hablen sobre ello con los educadores y expertos y aprendan a emitir un juicio recto. Por eso digo, ¿no? Yo, por ejemplo, en la cuestión de teología no es que lo sepa todo. Cuestiones de derecho canónico tengo que preguntar a un canonista. Cuestiones sobre matrimonio, hay casos específicos, hay detalles que hay sacerdotes que han estudiado en Roma o en España o en algún otro lugar donde, por ejemplo, estoy estudiando un ejemplo, entonces hay casos, algunos le llaman casuística, hay casos especiales en los que un sacerdote ha estudiado y se ha dedicado a eso, para, por ejemplo, no, unidad de matrimonio, etcétera, etcétera. Hay otros sacerdotes que han estudiado espiritualidad o dogmática y tienen alguna especialidad, es una especialidad al respecto, ¿no? O en cristología o mariología, etc. A su vez en liturgia. Entonces, es necesario ubicarnos. Entonces, si yo quiero saber algo, de repente, el sacerdote de tu parroquia es especialista o ha ahondado en un tema específico.
porque es imposible que lo sepamos todo. Entonces, es necesario que nos ubiquemos y preguntemos, ¿quién es, por ejemplo, si yo quiero saber cosas de liturgia, ¿a quién tengo que preguntar? Entonces veo dentro de mi diócesis pregunto, cuáles son los sacerdotes de repente que saben, que han estudiado liturgia o saben de liturgia, por ejemplo. O qué laicos en mi diócesis o en diócesis cercanas o sacerdotes saben cuestiones sobre moral, sobre bioética, sobre doctrina social. Entonces voy y acudo pregunto, ¿no? O de repente, ¿no? A veces hay un sacerdote joven, un seminarista en la parroquia. ¿Quiénes son los profesores que enseñan tal materia en la facultad o en el seminario o en la universidad donde ustedes estudian? Entonces es necesario que nosotros que acudamos, como dice el documento, a los expertos, a los que saben, como se dice. No solo para no equivocarnos. ¿Por qué? Eso nos ayudará en su momento a formar primero el criterio y luego a publicar y a saber diferenciar qué página me puede ayudar y qué página no. Qué página me está engañando y qué página me está diciendo la verdad. Y tú, si ves una página buena, la puedes copiar y la puedes difundir porque estás ayudando en la difusión de la verdad, en la propagación de la verdad, en la propagación de la fe. Y eso también yo lo tendré en cuenta cuando a ti o a mí nos toque el juicio, porque estás preocupado por difundir la verdad, como un católico que está buscando la santidad. Bueno, lo que dice padre me da mucha curiosidad porque, a ver, un ignorante en cuestiones, en diferentes cuestiones, no se atreve a debatir contra un filósofo o contra claro, contra un filósofo o contra un teólogo acerca de la naturaleza divina de Cristo y la naturaleza humana. No entra a discutir sobre si la existencia de Dios, no entra a discutir en la distinción entre el ens per se y el ens per accidens y distintas terminologías, pero sí entra a discutir en cuestiones de moral. Porque un ignorante sí dice, esto es lo más interesante, un ignorante sí dice, para mí esto está bien, e incluso da razones, tal motivo. Es lo más curioso, porque sabiéndose ignorantes, ¿por qué no discuten todo como lo discuten en temas de la moral? Lo que ha sucedido, pues, es que la moral se ha relativizado tanto que ahora todos tienen su verdad acerca de la moral. Ya se perdió su objetividad. Respecto a esto que ha comentado el padre, también tomar en cuenta algunos puntos importantes. Por ejemplo, en una época donde al parecer la izquierda está tomando poder, ¿bien? Es posible que nos aliemos con algunas personas o con algunas ideas que, aunque son malas en sí, son males menores. Esto es importantísimo, porque si bien es cierto, las cosas son blanco y negro, también hay medias tintas. Ahora, por si acaso, no me estoy refiriendo a que si algo es bueno o malo y hay algo que puede ser bueno y malo, no me estoy refiriendo a eso. Lo que me estoy refiriendo es que, si bien es cierto, hoy en temas políticos no hay un partido bueno, eso tiene que estar claro, no hay un partido bueno. Sí sabemos que todos los partidos son malos, pero lo bonito, gracias a Dios, es que hay diferentes grados de maldad. Y es por eso que a pesar de que nosotros sabemos que hay un partido malo, lo podemos apoyar. Solamente en relación a los que son más malos. Por ejemplo, es preferible un liberal a un comunista. Eso creo que nadie aquí entraría a discutirlo. Es preferible un liberal que un pro LGTB, es preferible un liberal
que un proaborto, pues claro, pero solo en el caso en que tuvieras que elegir entre uno de estos y un liberal. Pero si entre ellos tienes para elegir a un católico tradicional en política, pues el liberal queda descartado innegablemente y automáticamente. Creo que eso debe estar clarísimo. Lo mismo se aplica en las redes sociales, porque en las redes sociales, como ya lo dije, el ser humano plasma sus ideas. Hay que estar atento a qué ideas estamos compartiendo, qué ideas estamos dando like. Y bueno, sigamos con los puntos. Bien, justo ante lo que has dicho, el número 11 de este decreto dice, la principal tarea moral en cuanto al recto uso de los medios de comunicación social corresponde a periodistas, escritores, actores, autores, productores, realizadores de exhibidores, distribuidores, vendedores, críticos y a cuantos participan de algún modo, en la realización y difusión de las comunicaciones. Resulta absolutamente evidente la gravedad e importancia de su trabajo en las actuales circunstancias de la humanidad, puesto que, informando e incitando, pueden conducir recta o erradamente al género humano. Y esto lo estamos viendo en nuestro país. ¿No? Cuántos actores, etcétera, influencers a través de las distintas plataformas, parece ser que son subvencionados por algunas entidades y están hablando mentiras tras mentiras con lo que se está viviendo en nuestro país y también en algunos países, por ejemplo en Argentina, etcétera. Y claro, hay muchas falacias, muchas mentiras en cuanto a lo que se publican algunos actores, etcétera, y personas que son conocidas, políticos, etcétera. Entonces es muy delicado lo que se publica. Ya antes de acabar, ya porque ya estamos por acabar, sí. Es necesario decir la verdad, exponer la verdad, y a veces es necesario también corregir al que hierra, enseñar al que no sabe. Obras de misericordia corporales, bueno, en este caso las que he nombrado son espirituales. Enseñar al que no sabe, corregir al que hierra. A veces, como católicos y como pastores, debemos corregir con dureza. Y el hecho de corregir con dureza no significa falta de misericordia. El corregir con dureza también significa corregir con amor. Porque si decimos que el que corrige con dureza es con soberbia, entonces estaríamos diciendo que Jesús de Nazaret, cuando vio que estaban vendiendo en el atrio del templo y habían convertido la casa de Dios en una casa de mercado o una cueva de ladrones o de bandidos, estaríamos diciendo que Jesús allí no fue misericordioso. Sí fue misericordioso y sí es misericordioso, porque esa dureza con la que corrige al pueblo de la antigua alianza muestra el celo por la casa, pero no tanto por la construcción, sino por la casa que son ellos, que son parte del pueblo de Dios. Y nosotros somos templo de Dios. Y a veces para reaccionar, para hacer el pastor, para hacer que el pueblo reaccione, a veces tiene que corregir con dureza. ¿Cómo corregía el padre Pío, San Pío de Pietrelcina, a los feligreses? Si alguno ha visto la película o ha leído sus libros o su vida, corregía con dureza. No hablaba de una manera melosa, con miel y con mermelada, sino hablaba
a veces con dureza. Y cuando escuchaba a alguien hablar mal de otro, te podía meter una cachetada. O nosotros le decimos aquí en el Perú, un lapo. Así eran muchos santos. San Pablo, probablemente algunos biblistas dicen que el aguijón, dice, quítame este aguijón que me lleva a la muerte. Probablemente este aguijón que le llevaba a la muerte era probablemente su mal carácter. Y eso no quita de que sea santo. Eso no quita la santidad. Porque el predicar, el exponer, el publicar por las redes sociales de manera dura a los católicos es corrección fraterna. Cuando nuestros padres nos han corregido de niños con mucha dureza, es por preocupación, a veces, o sea, muchas veces es por preocupación, para que reacciones, para que abramos los ojos, pero no es porque no nos quieren. Yo recuerdo, ya con esto termino, que mi madre en algún momento me corregía dura, con dureza, y a veces me caía a golpe, y duro, pero yo luego me daba cuenta que cuando se iba a la sala, estaba llorando porque le dolía que me había pegado. Entonces, el que corrige con dureza no es porque no te quiere, sino porque está preocupado en tu salvación. Y es necesario a veces nosotros hablar, a veces, no siempre, con dureza, ante los errores, ante los errores de algunos, de no pocos católicos que están siguiendo cualquier viento de doctrina y no se dejan corregir. Es necesario corregir. Si te hace caso, habrás ganado un alma para el cielo y habrás salvado tu alma. Si no te hace caso, dice la Sagrada Escritura, tómalo como un pagano. Tal cual. Bien, eso es todo, queridos hermanos. No sé si tienes algo que añadir, Carlos. Pues no, con esto que has hablado, padre, yo creo que las cosas están más que claras. Los invitamos a todos, pues, más bien agradecemos a Milton nuevamente por haber compartido sus páginas. La primera es padrepauloricardo.org, la cual es una página, corrígeme, Milton, es portuguesa, quizá, me estoy equivocando, quizás de Brasil, pero es una página muy buena y muy recomendada. Tenemos también, gracias a Benedicto XVI, Memes Católicos, la mejor página católica de habla hispana y quizá del mundo. Saludos al tío Memes, que nos está escuchando. También está en la página Mamá Teóloga y Apostolado Católico do Humor. Genial, Milton, está muy buenas las páginas que has compartido. Muy bien, y así como ha compartido las personas que lo vean en diferido, les vamos a recomendar, pues, publicar las páginas aquí, compartir las páginas que siguen para que otros puedan interactuar y conocer, pues, más páginas de muy buena línea, que son las que carecemos en el día de hoy. Muy pronto también en mi página de YouTube expondremos, en estos días nos hemos atrasado, deberíamos ya haber puesto meditaciones a las letanías de la Virgen María. O sea, a veces meditamos o contemplamos los misterios del Rosario, pero no meditamos los misterios, perdón, no meditamos las letanías, ¿no? Y mi página, así como se llama, igual que el programa, salgo yo en el momento en el que he sido ordenado, en la imposición de manos, Caritas in Veritate, desde YouTube. Caritas in Veritate. Y luego pondremos algunos otros temas. Tenemos temas de, incluso cuando estuvimos en otro programa, y pondremos, si Dios quiere, 2 o 3 veces por semana, y ya luego otros materiales. Bien, entonces creo que lastimosamente el tiempo nos ha quedado corto, pero les invitamos a todos leer pues este documento. ¿Verdad, padre? Sí. Intermirífica, decreto intermirífica del Concilio Vaticano II. No es muy largo, hemos comentado
11 números, 11 numerales, 11 números, son 25. Es decir, no es muy largo. Y les ayudará muchísimo en su formación y ayuda a formar el criterio, ¿no? Terminamos, hacemos una oración, que tengan un buen fin de semana, un buen domingo en familia. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Un saludo a nuestros amigos de México que nos están viendo. Saludos a todos los católicos guadalupanos, devotos de la Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe. Muy bien, entonces, buenas noches y será hasta el próximo sábado. Muchas gracias a todos.